nuevo programa de las provincias también existen. Las provincias existen y tienen la facultad, el derecho de llamar a elecciones en forma independiente de la elección nacional. Y es lo que está ocurriendo. Ya Neuquén y Chubut hicieron hace 2 o 3 semanas sus elecciones. La única novedad que hubo es que en Neuquén hubo un cambio de autoridades, pero el principal ganador es un ex funcionario de este gobierno, de Neuquén. Es decir, que se trató prácticamente de una interna. El domingo pasado hubieron 3 elecciones. Hubieron elecciones en La Rioja, elecciones en Misiones y elecciones también en Jujuy, de donde es gobernador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, y quería demostrar su fuerza electoral. Pero vamos a analizar si lo que ocurrió en estas 5 elecciones que hubieron, repito, Neuquén, Chubut, Misiones, Jujuy y La Rioja, marcan una tendencia electoral. ¿Cuál podemos decir que analizando los resultados de estas 5 provincias, que los gobiernos provinciales consolidaron su mandato, porque en todas ellas, incluso en Neuquén, era un movimiento popular neuquino, es una derivación, ratificaron la posición de sus gobiernos, de sus gobernadores. Es decir, que no hay nada nuevo detrás de esto. La elección en Neuquén y en Río Negro y las elecciones del domingo pasado representan el 8,2% del total del padrón electoral. Hablar de que en La Rioja hubo Milei que sacó 30.000 votos, en una provincia donde el padrón es de 300.000 votos, no es nada. No marca una tendencia, en mi criterio. Son problemas locales, y lo decíamos en el programa anterior, de que son los gobernadores y los intendentes los que conocen las necesidades de sus pueblos. Por eso adelantan las elecciones, para no ser absorbidos por la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37,6% del padrón electoral. ¿Qué hace? ¿Cómo juegan este 8,2% cuando vemos que la provincia de Buenos Aires tiene el 37,6%? Que Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen el 23%. 4 provincias de las 24 tienen el 60% del padrón. Entonces querer, analizar o definir una tendencia cuando entre las 5 provincias que votan el próximo domingo es el 13%, y las 5 que ya votaron es el 8%, suma 21% del total. 10 provincias van a representar el 21% del total, y reitero, provincia de Buenos Aires tiene el 37,6%, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma el 23,8%. Es decir, que querer traspolar los resultados de las elecciones que tuvimos hasta el momento, 5,
y la que vamos a tener con otras 5 el próximo domingo, no pueden ser tomadas como un índice de lo que va a ocurrir en agosto en las elecciones de paso y en octubre las elecciones generales. Y decimos que el nuestro es un país federal. No es así. Por eso el nombre de este programa, las provincias también existen. No puede ser que 4 provincias tengan el 60% del padrón y de las posibilidades de votar, cuando somos 24 distritos electorales. Entonces, veamos las cosas con cautela. No es, incluso se habla de internas. ¿Y dónde está la interna? Vamos a Jujuy. El presidente de la Unión Cívica Radical Nacional es el gobernador saliente Gerardo Morales, que tuvo como candidato a su ministro de Hacienda y obtuvo un muy buen resultado, casi el 50% de los votos. Atención, el 50% de los votos no es la mayoría. El 60% sí, o el 70% que obtuvo en Misiones. El gobernador, que también está marcado con el índice por el gobernador vigente. Y se dice que el ex gobernador Rovira es el que maneja la situación. Entonces, ¿qué pasó con Milei en estas elecciones? Tiene importancia y importancia relativa, porque lo que estoy diciendo, la cantidad de votos incluso de los ganadores de las elecciones de estos 5 distritos que pasaron, no las podemos trasladar y decir que van a votar por el Frente de Todos o que van a votar por Juntos por el Cambio, cuando todavía ni siquiera ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos tienen definido quién va a ser el candidato a presidente y quién el vice. Entonces se empieza a especular con fuerza. Ya se venía hablando que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato a presidente, llevaría como candidato de vicepresidente a Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, partido que tiene estructura en todo el territorio nacional. No hay provincia o distrito electoral donde la Unión Cívica Radical no esté presente. ¿Aceptará la Unión Cívica Radical ir a las elecciones como vicepresidente? No sé. Pero hay algo que se hace notar. ¿Quiénes fueron a felicitar a Gerardo Morales? Y ahí podemos sí tener un índice de lo que va a hacer Gerardo Morales desde Jujuy en las fórmulas presidenciales. Fue Rodríguez Larreta, fue Lustó, a quienes se vincula con un canje de candidaturas. Los partidarios de Lustó van a votar en Ciudad de Buenos Aires a Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires va a hacer votar por Lustó. Llamó la atención de los comentaristas nacionales, y a mí también, por supuesto, que el expresidente Macri, la presidenta de PRO y candidata a presidenta enfrentando a Rodríguez Larreta
Patricia Bullrich, tampoco fue a felicitarlo a Gerardo Morales. Ahí se volvió a plantear la interna que existe en Juntos por el Cambio. Tampoco fue nuestro gobernador a felicitar al presidente de su partido. Tampoco fueron otros, el candidato de Mendoza, de la Unión Cívica Radical, a gobernador. Yo decía en mi programa anterior de que los jóvenes, que son el 5% de los votos posibles, el 5,5% de los votos posibles, es decir, que son más de cualquiera de las provincias con que tuvieron el 8% en total. Estos jóvenes son de 15 a 17 años. ¿Por qué 15? Porque votan con los 16 años cumplidos. Entonces ya están en el padrón los que van a cumplir años antes de las elecciones de las PASO y de las generales. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Tenemos el ranking de provincias según la cantidad de electores, en números absolutos y porcentajes del total del padrón de provisorio de 2023. Fíjense la desproporción. Provincia de Buenos Aires, 13.105.000. Córdoba, y acá declaro mi sorpresa, yo creí que Ciudad de Buenos Aires era el segundo. Córdoba, 3.062.000. Ciudad de Buenos Aires, 2 millones, no, perdón, Santa Fe también supera a Ciudad de Buenos Aires, 2.817.000. Ciudad de Buenos Aires, 2.536.000. Y se terminaron los 2 millones. Por eso decimos que las 4 provincias, es decir, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son el 60% del padrón. Después vienen 4 provincias o distritos electorales de 1 millón. Mendoza, 1.490.000. Tucumán, que vota el domingo, 1.318.000. Entre Ríos, 1.141.000. Salta, 1.088.000. Y acá entramos a considerar lo que pasa en el Nordeste. Chaco, 999.700. No llegamos con la que tiene más electores al millón. Segundo está Misiones, con 986.000 electores. Y tercero está Corrientes, con 931. Y último está Formosa, con 590. Yo trato de ser claro, yo tengo claro el tema, quiero transmitirlo a la audiencia. Hay un desfasaje de nuestro sistema federal. Se creó una gran cabeza en Buenos Aires, también compartida por Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Después tenemos Mendoza, Tucumán y toda la Mesopotamia. Entre Ríos, por ejemplo, tiene 1.100.000 votantes. Es la que más tiene. Y nosotros estamos cuarto en la Mesopotamia, terceros en el Nordeste.
le ganamos en el nordeste únicamente a Formosa. ¿Por qué? Porque se ha desindustrializada nuestra provincia. Y entonces aquel que se siente con capacidad para estar en una industria, si esa industria se cierra, emigra al Gran Buenos Aires. Y emigra también el obrero rural a la provincia de Buenos Aires. Traigo el tema industrial porque participé en 1958 de la constitución de Astilleros Corrientes. Fui el que, junto a mi padre Samuel Gudniski, y tenemos la imagen, colocó la piedra fundamental de lo que se iba a hacer. Tenemos algunas imágenes que vamos a poner a consideración en el próximo programa, al que hemos invitado a la ministra de Industria de la provincia. Astilleros Corrientes está cerrado, en crisis, después de haber construido 2 plataformas de perforación submarina, y ahora notamos que el gobierno nacional dice que se va a iniciar la perforación submarina para buscar petróleo en la Patagonia. Esperemos que si van a construir o si van a comprar plataformas, no se olviden que en Corrientes se hicieron 2 que trabajaron en Oriente y en México. Están trabajando todavía, supongo. Astilleros Corrientes llegó a tener 2.000 empleados. Construyó un buque de 60 metros para México. Tiene en construcción otro buque similar, pero resulta que quien lo encargó desapareció. No tiene, si tuviera un contrato de trabajo, entonces se podría continuar con eso y volver a instalar a Astilleros Corrientes como una fuente importante de trabajo. Y tratar de dar vuelta a esto. Porque todo acá me da pena mirar la cantidad de electores de provincia. Está un poco ya trabajado, pero de todas maneras vamos a poner a consideración de ustedes como esta distribución. Pero bien, vamos entonces, ya está esto, la suerte está echada ya para estas elecciones. Este va a ser el padrón. Ahora, si en los 4 años que viene tratamos de desarrollar el interior y tomamos en cuenta que las provincias también existen y que hay 20 provincias o distritos electorales que no alcanzan a las 4 primeras. Esta es pobreza. Y los gobiernos nacionales que hicieron lo posible por llevar nuestra gente, la gente del interior, con la promesa de un trabajo o con la promesa de una ayuda social, cuando lo que hay que hacer es instalar industrias, todas en el interior. Las industrias se instalaron en el cordón del Gran Buenos Aires para electoralmente tenerlas aferreadas y ser más fácil manejarlas. No hicimos de este desmantelamiento del interior en favor de las 4 provincias que cité al gobierno de Juntos por el Cambio de Macri. Nada se hizo, pese a las promesas preelectorales con el segundo puente. Se iba a hacer. Todo candidato a
ser presidente de la nación, nos promete el segundo puente Corrientes Chaco, en momentos en que el puente General Belgrano cumple 50 años. ¿Hasta cuándo va a aguantar este puente? Hay comentarios que los vamos a ahondar en el próximo programa, que puede aguantar 100 años el puente. ¿Vamos a esperar 100 años? ¿Que cumpla otros 50? Sin tomar ninguna medida para resguardar el peso que transita por el puente. Pero bien, vamos a un corte y de ahí a las fechas de este año electoral. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. En este padrón hay 1,5 millones más que en el 2021. Decíamos ya que hay un 5,5% de jóvenes que van a votar por primera vez. El 13 de agosto son las PASO. Pese a que hay algún comentario todavía de que se van a eliminar las PASO porque a Cristina no le conviene. Pero bien, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales, el 19 de noviembre una eventual segunda vuelta. El 19 de junio, el mes próximo, hay que presentar las alianzas en el orden nacional. Y el 24 de junio, los candidatos. Es decir, que ya no hay tiempo para seguir discutiendo internas. La gente quiere saber quién es el candidato, quiere saber qué propone. Ese 5,5% de jóvenes no quieren más que se diga la culpa la tuvo el otro y fulano es un ladrón y fulano. Quieren que le diga se va a dolarizar, no se va a dolarizar, cuál es la salida para esta situación. Yo no la tengo y la espero también de que alguien la diga concretamente. Bien, entonces tenemos como una fecha muy importante el 19 de junio, el mes que viene. Hay que oficializar las alianzas que van a entrar en las PASO. Y el 24 de junio hay que ya decir candidatos. Es decir, que los candidatos los vamos a conocer en menos de 60 días de tener que ir a votar. Eso está mal. Eso está mal. Ahora algunos comentaristas descubren de que hay 30 o 40 boletas en los cuartos oscuros en provincias, ya sea para gobernador o para municipales. Acá ocurre lo mismo, pero con una diferencia. Acá la alianza incluye gobernador y vice en su momento y legisladores comunes en las 30. En el resto del país, en las provincias que adoptan un sistema parecido, está el candidato a gobernador, pero hay libertad de que cada una ponga sus candidatos a diputados, a concejales o lo que fuera. Bien, yo estoy en contra de que haya 30 boletas parecidas o idénticas en el cuarto oscuro, 30 o 20 o lo que fuera. Bien, con motivo de que se cumplen 50 años de la inauguración del puente Corrientes Chaco, vamos a tener la presencia, luego del corte, del doctor Luis Acosta Mur, que nos ha hecho llegar material
para abordar este tema. Vamos al corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El 10 de mayo de 1973 se inauguró el Puente General Belgrano, más conocido por todos como el puente que une Chaco y Corrientes, o Corrientes y Chaco. Este fue un trámite que duró mucho tiempo. Desde el momento inicial fueron 7 años para que se habilite el puente. La información que tenemos a mano proviene de un suplemento titulado Chaqueña por el diario Norte del Chaco. El General Belgrano ya cumple medio siglo, un puente demasiado lejos referido al puente del segundo puente. La información que tenemos de internet es que el proyecto original del puente Chaco Corrientes fue concretado por la Sociedad de Estudios del Equipamiento en Puentes de París. Esto está en francés, yo lo digo en español. Su equipo técnico estuvo dirigido, según la información, por el ingeniero Jean Corbun, distinguido profesional perteneciente al equipo docente de la Borbón. Pero sin embargo, las empresas contratistas fueron Ferrocemento Sociedad Anónima, Humberto Girola e Impresel Sideco, quienes ganaron la licitación en 1967 y la construcción del puente se inició en diciembre de 1968. Hago una aclaración adicional. El inicio de los trabajos y la inauguración del mismo fue de un gobierno militar. Hay quienes sostienen que había una resistencia en el gobierno militar a realizar el puente Corrientes-Chaco porque se presumía, o dentro de los planes de estudio del ejército, de las Fuerzas Armadas, estaba la posibilidad de un enfrentamiento con Brasil y entonces no se quería dar la facilidad de que, si bien podían entrar a la Mesopotamia, no darle la entrada digamos, al resto de nuestro país. Todo eso, con los acuerdos y el tiempo que pasó de esa idea muy antigua, pudimos contar con el puente Corrientes-Chaco. No es necesario que yo comente lo que significó para Corrientes y para el Chaco este puente, que todos los estudios que hay hechos ya entienden que con los 50 años cumplió su plazo de vida. Hay una intensificación del tránsito en la zona y lo que se previó cuando se hicieron los cálculos es ampliamente superado
por el tránsito que hay en estos momentos por el puente General Belgrano, tanto de ida como de vuelta. Tal es así que hay muchas veces hay interrupciones por choque. Además tiene dos manos únicamente, una de ida y otra de vuelta, lo que hace que sea difícil y que todos añoremos, y desde este programa mucho hemos hecho por el segundo puente, reclamar el segundo puente. Yo reitero que yo no considero que las dos licitaciones que se hicieron en Corrientes para hacer un camino que llegaría supuestamente a la cabecera del puente, ni de Corrientes ni del Chaco. No se puede hacer lo accesorio antes de lo principal, porque puede resultar que el principal, que lleguemos con el lado correntino o chaqueño a este punto, y el que viene a hacer el puente dice no, hay que correr los 500 metros, y entonces viene el desfasaje. Primero hagamos licitemos todo juntos, puente, y en estos momentos que el país está pasando y que se habla de la suspensión de todos los partidos políticos, hablan de la suspensión de la obra pública, y la suspensión de la obra pública está catalogada en imprescindible, en necesaria y en suplementaria. Estas dos licitaciones que se adjudicaron, pero todavía no empezaron, a meses de las elecciones que pueden cambiar o ratificar a un gobierno, no han empezado a trabajar, y yo creo que son como accesorias del puente, así están definidos. Yo creo que no se van a realizar, y lamento decirlo, no lo digo con satisfacción, porque preveíamos una situación así, que esto no iba a servir para el puente, el segundo puente. El doctor Luis Acosta Mur tuvo la gentileza de hacernos llegar este suplemento del diario Norte del Chaco, Chaqueña se llama, y tiene muchísima información que levantamos para nuestro programa, y también información por internet. Los diarios locales, al menos yo no he visto alusión al tema. Bienvenido, Luis, una vez más. Sos uno de los tantos que estamos bregando por un segundo puente y que celebramos, y que también teníamos 50 años menos, que es mucho, y estuvimos presentes en la inauguración de este puente General Belgrano. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Yo quiero primero agradecerle a Dios que sigue dando vida y salud al creador de este programa, porque eso nos permite tener una ventana hacia la audiencia que es mucha y que se interesa. O sea, yo no voy a decir dice qué, sino soy un andador de las calles correntinas, y siempre me encuentro con alguien que me felicita, me agradece, e inclusive me agrega información sobre cada uno de los temas que vamos tocando en este programa. De la provincia también existe. Yo creo que esto, y de alguna manera hay que felicitarle a los amigos chaqueños, porque los 50 años se va a cumplir mañana, miércoles 10 de mayo, y ya el día domingo ellos ya sacaron, y no es solo eso, sino que pusieron el acento, y a su vez escarbaron en la historia todo el trabajo que se tuvo que hacer
porque primero que no es fácil, porque inclusive dentro de las tantas informaciones que aquí hacen referencia, dicen de que todos los pilares fundamentales del puente, desde el lecho del río, 30 metros más abajo, y ahí se metían Los pilotes. los pilotes, primero los portapilotes, que están constituidos por acero, por no sé qué otra amalgama, y después recién ahí se van. Y lo que aquí en ningún momento, en las 6 páginas que hace referencia al puente, no se hace mención, pero yo sé por gente que ha trabajado ahí y vivía, era un ingeniero que vivía en la misma cuadra de mi casa por la avenida Armenia, que han sido 10 las personas que han fallecido en las etapas de la construcción del puente. Así es. Y uno de ellos inclusive ha sido un ingeniero que cuando estaban cargando una de las tantas columnas se resbala y se cayó, quedó adentro. O sea, yo creo que, insisto en esto, lo que en aquella época, ya en el 73, bueno, como se iba visualizando que el puente iba a paso redoblado, todos los domingos nos íbamos a la costanera a mirar los avances. En la subida del puente había cordón policial, pero después empezaba a aparecer la gente y empezamos a presionar y bueno, Se levantó el cordón. Se levantó el cordón y venía la caravana encabezada por el presidente Lanusse y saludó así, y entonces yo me arrimé, le tendí la mano y le felicité y le agradecí. Y eso para mí es una satisfacción, porque no era fácil que esto ocurriera. Y también estaban los gobernadores de las 4 provincias, o sea, de Corrientes, Chaco, de Formosa, Misiones, inclusive creo que estaba el de Santa Fe también. O sea que eso fue un hermoso día, por suerte, y esta fue una obra pionera que inclusive hubo una activa participación de las federaciones económicas de ambas provincias. En ese aspecto en ningún momento hace mención, pero yo que conocía a quienes estaban en las federaciones económicas, puedo asegurar de que ellos también aportaron lo suyo. Así que yo, estimado Toto, creo que esto es hasta un llamado de atención, porque 50 años es de alguna manera el punto final de la vida útil. Y el día domingo, haciendo zapping en Gigaret, en Canal 26, mostraban cómo se demolía un puente porque ya había cumplido su vida útil, y que el próximo que iban a construir iba a ser ferrovial. Y pasaron 3 veces, o sea, pero bien enfocado. Lo que es, digamos así, la tecnología de cómo se dinamitaba estos horcones, por llamarlo de alguna manera,
y eso hacía que ya se ve que el tema de que el puente sea ferrovial no es solo para nosotros importante, sino también en Alemania lo consideran de la misma manera. Bien, el puente General Belgrano tiene una longitud de 1.700 metros, se yergue 35 metros por encima del nivel medio de las máximas crecientes, permitiendo la navegación de buques de alto porte. Sin embargo, hay casos en que las barcazas que transitan por nuestro río Paraná ya han golpeado contra el puente y dañado uno de los pilotos. Hace pocos días hubo 3 barcazas con mineral de hierro se hundieron a la altura de Empedrado. Esto lo cito como un hecho, pero sin vinculación con el puente. Pero en Italia, un puente hecho con las mismas características de este puente se venció y hubo daños y muertes. Por eso queremos el segundo puente sin duda. Y si puede ser ferrovial, y no sé. Yo creo que ya está todo estudiado para que sea vial y hay que hacerlo vial, tratar de hacerlo, yo dudo, pero hay que tratar de hacerlo. Ahora, quiero narrar algo que ocurrió. Mi hermano era presidente de la CGE, de la Federación Económica de Corrientes, mi hermano Ezequiel, el negro Gutnichi, y vinieron a verlo los que construyeron el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, para que se haga un túnel Corrientes-Chaco. Mi hermano me pidió que lo acompañe en la reunión y escuché los argumentos, que ya sería más barato hacer el túnel que lo que costó el de Paraná-Santa Fe, porque la parte de la, digamos, fundamental, la primaria, ya estaba hecha y no había que hacer. Bueno, se desechó la alternativa del túnel y también quedamos colgados con el tema del segundo puente. Ahora, cuando se habla de que habría que hacerlo ferroviario, lo hemos dicho muchas veces, las obras deben hacerse de acuerdo a la necesidad y saber qué van a transportar. Hacer un puerto significa un estudio previo de qué cargas se van a realizar. Hacer un ferrocarril se hace lo mismo, se debe hacer. Y querer meter ahora o meter en el tema que el segundo puente sea ferrovial, cuando no hay vías, cuando no hay ferrocarril, también es un tema y hay que ver qué carga va a pasar por un ferrocarril que esté cruzando el río. Yo digo que cuando sea necesario que haya carga que vaya hacia el Pacífico por nuestra provincia, ya vendrá alguien que diga, bueno, yo voy a hacer un puente, voy a hacer las vías, va a ser un proyecto integral. Pero concentrémonos nuevamente en el puente General Belgrano. Algo hay que hacer, señores de Vialidad Nacional y del gobierno de las provincias, los gobiernos de las provincias del Chaco y de Corrientes. Algo hay que hacer para preservar el puente General Belgrano, la única conexión que tenemos con el Chaco y con el territorio argentino, somos la Mesopotamia. Primero,
yo no creo que haya plata suficiente para poder encarar el segundo puente y obras accesorias. Entonces quiero saber, Luis, que se pueden tomar medidas, como por ejemplo, ¿quién controla el peso de los camiones que atraviesan el puente General Belgrano? No cuesta mucho poner una báscula en el Chaco y una báscula acá para controlar los pesos, porque no es lo mismo que poner un cartel máximo de toneladas, 20 toneladas o 4 toneladas o lo que sea, y controlarlo, porque sabemos que la violación de todas esas limitaciones es algo habitual, con un, digamos, con un tercer eje que se baja en determinados momentos para distribuir el precio. Pero camiones que van de un lado y de otro, no se limita tampoco, no se organiza eso, hace que sobre el puente, si ponemos que máximo 4 toneladas, por ejemplo, o 40 toneladas, son 40 toneladas de un camión, 40 toneladas de otro, y del otro lado también ponen lo mismo. Y el puente está soportando una sobrecarga no prevista en el momento que se hicieron los planes y los cálculos. Entonces, yo aprovecho esta conversación con Luis Acostamur, con su preocupación que me hizo llegar este suplemento del Diario Norte del Chaco, para insistir, señores de Vialidad Nacional, señores candidatos a legisladores, a concejales, para este mes de junio acá en Corrientes, y en el Chaco se elige también gobernador. Planteen una limitación al tránsito sobre el puente General Belgrano antes que nos quedemos sin nada. Aparte de estas empresas italianas, Ferrocemento, Girola y Imprecisi Deco es argentina, había 2 extranjeras, 2 italianas y una argentina. Hubo un conjunto de empresas que colaboraron con la realización del puente. Y tengo el orgullo de decir que de la empresa de navegación Samuel Gutniewski, él también participó porque hacía falta un remolcador para moverse sobre digamos, los pilotes y demás, y ese trabajo lo hizo un remolcador de la empresa familiar, el Guillermito G, nombre puesto pues, no, recordando el nacimiento de quien es hoy juez de faltas de la municipalidad. Pero también me arrima el doctor Acostamur, que quien trabajó en la grúa del puente fue uno de los que trabajó también en la construcción de astilleros Corrientes de 2 plataformas de perforación submarina que eran, digamos, un emprendimiento de una licitación ganada en Estados Unidos. Es decir, que Corrientes ganó una licitación internacional y se construyeron 2. Y los que trabajaron acá en el puente también fueron elementos necesarios. Luis. Yo lo que quiero apelar es a la memoria, que allá por el 2012 los obenques se empezaron a deteriorar y se iban desgranando, y durante 3 años prácticamente duró el cambio que hizo Vialidad Nacional de los distintos ramales de obenque, que por supuesto que eran mucho más gruesos, para calificar de alguna manera, y sólidos y mejores seguramente por la tecnología que aquellos anteriores. Y eso es para mí
como consecuencia de lo que hacía referencia Toto, porque prácticamente para lo que se tuvo en cuenta, el peso de las cargas se han duplicado. O sea que yo lo que creo es que, y cuando hacía referencia al túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, uno no puede olvidar que en la década del 80 se construyó el túnel subfluvial ferrovial que une Francia con Inglaterra. Y eso es algo que es una realidad y de alguna manera facilita el intercambio comercial. No solo que facilita, sino que abarata el costo, porque serán grandes potencias económicas estos dos países, pero digamos así, se ve que es posible que lo mismo se pueda construir. Y lo que yo quiero contar, porque esto no lo sabe nadie, yo participé en los equipos técnicos cuando Duhalde quiso ser presidente en el año 99, y como Menem lo traiciona, termina ganando de la Rúa. Y pasó un día de que en el Hotel Sheraton de Buenos Aires venía a exponer el presidente del Comité Mundial de Presas, que era un ingeniero colombiano. Yo me fui, me anoté, estuve, fue espectacular, y fue todo esto un día martes. Después fue un ágape general, que esto, aquello. Entonces yo me arrimé, conversé con él y le dije que estaba participando en los equipos técnicos del futuro presidente de la República y quería saber si qué posibilidad hay que él nos vaya a dar una charla. Me dijo, ni un problema. Yo dice, no conozco Buenos Aires, así que entonces venga a buscarme, y arreglé con el jefe de campaña de Duhalde, que era un doctor Toledo, que fue ministro de él, y se fue y nos dio una charla, y estuvo hasta el mismo Duhalde estuvo. Y se trató este tema de los puentes. Se trató el tema no solo de los puentes, sino también de las represas. Porque nosotros tenemos una espada de Damocles que algún día vamos a volver, porque acá ya lo hemos tratado varias veces, porque ya me pasaron la información de que el brazo Añacuá está teniendo varias fallas en su construcción, así que entonces después le vamos a pagar a aquellos que estamos agua abajo. Pero volviendo al tema de esta explicación y esta reunión que tuvimos con el ingeniero que era presidente del Comité Mundial de Presas, que hablamos de la represa de Asuán, hablamos de esto, aquello de la Oroville de Estados Unidos que reventó, y después la otra de Longarón en Italia también que reventó y que mató 200.000 personas en un solo saque. Y entonces llegaba un momento que él me decía ingeniero, y le digo, no, abogado, qué bien que lo disimula, me decía él. Y entonces yo ahí le dije que Martínez Raimonda, que lo había puesto de la Rúa, había arreglado con una empresa para entregarle por 35 años la concesión del brazo Añacuá, y yo le planteé un recurso de amparo ante el juez Ollarvide en Buenos Aires y le frené la obra, porque era demasiado tiempo para la inversión que había que hacer. Y bueno, la cuestión es que la satisfacción para mí fue de que en la reunión siguiente el doctor Toledo le pide a Duhalde que nos reunamos, y entonces le dijo, mira, Eduardo, le dice, yo creo que acá tenemos
un hombre muy capaz, un hombre que conoce, un hombre esto, aquello, así que entonces, si nosotros ganamos el gobierno, yo quiero que el doctor Acosta Mur sea el director ejecutivo de Yacyretá. Bueno, O sea, yo con esto quiero contar, pero ¿qué ocurre? En la reunión siguiente, que ahí está vinculado a esto, un ingeniero pidió la palabra cuando íbamos a empezar a reunir, pues yo estaba en obras públicas, y él me pidió perdón porque dice: yo soy el ingeniero fulano de tal, esta es mi tarjeta, y yo era el jefe de vialidad en la época de Onganía. Y cuando Onganía nos llamó y nos dio las instrucciones para que se construya el complejo Zárate-Brazolaro, también entraba el puente de Corrientes Chaco. A los 30 días le llevamos todo el trabajo realizado, y él tenía hasta el decreto, ya estaba elaborado, tenía que firmar nomás. Y dice Onganía: pero ¿cómo acá el complejo es ferroviario y allá en Corrientes Chaco es vial nomás? Y yo cometí el error, y perdón, le pido perdón, doctor, me dice, de que yo lo que le dije es que no, es que son dos provincias chicas, no tienen mucho movimiento, ¿no? O sea, y esto, digamos, de alguna manera, lo que conocimos el corriente del ayer, Toto, ahí donde está hoy la Universidad de la Cuenca del Plata y la subida del puente, ahí estaba Molino Río de la Plata. sí. Y nosotros a Molino Río de la Plata le comprábamos harina, le comprábamos, porque éramos panaderos, así que entonces, o sea, que si en aquella oportunidad esta gente de Buenos Aires hubiese valorado de que nosotros también teníamos un potencial terrible, acá hubiese sido como un complejo Zárate-Brazolaro. Yo varias veces, cruzando la parte vial, también he visto cruzar de lado la parte ferroviaria al sur de Entre Ríos y directamente Bien. entrando a Zárate Campana. El tiempo se nos va, tenemos mucho para hablar sobre el puente General Belgrano. ¿Está al límite de su resistencia? ¿Alguien hace algo para evitar esto? Las dos provincias que se benefician, o las tres, principalmente Misiones, que acorta el traslado de su producción, y nosotros también, la nuestra, el intercambio estudiantil que se ha hecho desde que tenemos el puente General Belgrano, hasta se resaltan las informaciones que provocó un desarrollo turístico, porque hay gente de nuestro país, del interior, que no conoce una obra de esta magnitud, de cruzar el río con un puente. Bien, esperemos que le hacemos en cierto modo responsables a Vialidad Nacional, a los gobiernos de Chaco y de Corrientes, los hacemos responsables de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque no se cumple con las reglas mínimas que hay que respetar, que son los cálculos de estructura. Uno no puede levantar un edificio de 20 pisos con cálculos de estructura de 10. El de 20 requiere una cosa y el de 10 otra. Y pasamos al tema actual y que nos trae el programa. Hay que poner atención al puente General Belgrano, que es el único que por lo menos 20 años nos va a conectar con el Chaco. Bien, muchas gracias, Luis, y nosotros con tu intervención terminamos con nuestro programa y estamos siempre a disposición de tus inquietudes. El agradecido soy yo, y esperemos que esto genere la conciencia, porque inclusive mañana, creo que es a las 9:30, en la Sociedad Española va a haber una reunión que los concejales de la municipalidad la habían impulsado,
para tocar el tema justamente del puente General Belgrano, así que yo no alcancé a ver todavía los portales de hoy. Si está confirmado eso, vamos a estar presentes ahí. Muy bien, hasta nuestro próximo programa.